Yo creo que podemos llegar a un entendimiento con el gobierno del presidente Trump, convenciéndolo de que es de interés mutuo el desarrollo económico y social de México, el que México mejore en sus condiciones de vida internas. Eso le conviene también a los Estados Unidos. Desde luego, el desarrollo de nuestro mercado interno es algo que beneficia también a los Estados Unidos. Tendremos más cosas que comprarles y a los Estados Unidos no les puede convenir un México inestable, con altísimos niveles de inseguridad, con crimen organizado un tanto desbocado. Esto no le conviene a nadie. Desde luego, nosotros jamás pagaríamos un centavo de esa construcción. En eso creo que hay un consenso absoluto en la sociedad mexicana. Creo que ningún gobierno mexicano se atrevería a pagar, así sea una parte de ese muro. Y luego yo pienso que lejos de establecer muros, lo que necesitamos fundar es puentes de entendimiento. Como digo, el problema migratorio en el fondo debe solucionarse a través del desarrollo económico y social en México. Esto es lo que disminuirá en el mediano y largo plazo las grandes migraciones que en el pasado hubo hacia los Estados Unidos. Creo que existen otros horizontes muy importantes, que lo que pasa es que hemos descuidado en años recientes. Entonces creo yo que habría que explorar a fondo las posibilidades de atraer inversión extranjera, de intercambios comerciales con otras regiones del mundo. Está desde luego China, que es todo un nuevo acontecimiento en la economía mundial, digo relativamente nuevo. Está la Unión Europea, está el sudeste asiático, están países que han surgido en los últimos años con un gran empuje económico como la India, ¿no? Sobre todo la región desarrollada, más desarrollada de la India, el noroeste, donde hay un gran desarrollo tecnológico. En fin, el mundo no se acaba con el Tratado de Libre Comercio. En el caso de México, apenas estamos iniciando la relación económica con China, yo diría, y hay mucho por explorar y muchas posibilidades, como usted dice, de inversión sobre todo, ¿no? Y los últimos gobiernos han estado tan enfocados en todos sentidos hacia América del Norte y concretamente hacia los Estados Unidos, que han dejado de explorar otras posibilidades. Yo creo que las posibilidades ahí están, pero hay que iniciar ya negociaciones mucho más intensas con China para explorar ese horizonte y dejar de pensar que toda la política económica de México debe de estar dictada por lo que se ha dado en llamar el consenso de Washington, ¿verdad? Uno de nuestros principios fundamentales es la defensa de la soberanía mexicana. Entonces, ninguna situación puede justificar que se vaya más allá de los límites de lo que representan los intereses soberanos del país. Desde luego, no podemos tener en territorio mexicano agentes de las fuerzas militares o policíacas norteamericanas. Todo esto es algo en que hay que sostener principios históricos de la diplomacia mexicana, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos de otros países, para poder exigir que los demás países tampoco intervengan en situaciones internas de México. Todos estos principios que han regido en los mejores momentos de la diplomacia mexicana y que desde mi punto de vista han sido un tanto soslayados en gobiernos recientes por este énfasis en Norteamérica, deben ser recuperados por México y yo creo que eso sería muy beneficioso para el país. Es difícil así a bote pronto pensar en uno porque luego a lo mejor en un rato recuerdo otro. Yo diría que en los últimos gobiernos, entre los momentos deplorables, estuvo, por ejemplo, el hecho de invitar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos a visitar México en plena campaña electoral
norteamericana. Esto es una forma de intervenir de alguna manera en la situación interna de otro país. También recuerdo toda la cuestión relativa a invitar a un jefe de Estado, pero al mismo tiempo desinvitarlo, como se hizo en la época del presidente Fox, ¿verdad? Para quedar bien con otra potencia.